Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días todavía. Espero que estén muy bien. El Señor es bueno, ¿verdad? Ok, muy bien. Sebas, creo que está muy duro mi micrófono. Ok. Bueno, como saben, estamos en una serie que se llama El Ciclo del Perdón. ¿Quién se acuerda de eso? Comenzó Julio, el pastor Julio, con la primera prédica acerca de la confesión. A mí en lo personal me caló mucho el tema cuando Julio nos decía que hay que decir las cosas como son. Hay que llegar y ir al Señor y buscar a un hermano y decir las cosas como son. Estoy haciendo esto mal. Después nuestro pastor Derek, hablaba sobre el arrepentimiento. Y él decía algo muy interesante, hablaba de hacerlo una costumbre en nuestras vidas. ¿Alguien se acuerda de eso? Que el arrepentimiento es un estilo de vida, que yo estoy constantemente arrepintiéndome, diciéndole al Señor lo malo que he hecho. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Estamos muy llenos hoy, gracias a Dios. Pero a veces cuando estamos más llenos, tiende a distraerse uno más, porque hay gente pasando y demás. Le pido porfa a los que están pasando y dando vueltas, que se queden en un campo, que se sienten o que salgan, porfa, para que no distraigan a los demás. A menos de que sean los servidores, ¿ok? Bueno, hermanos, hoy les tengo buenas noticias a aquellos que han escuchado las prédicas anteriores. Les tengo buenas nuevas, y es que hay perdón para aquellos que han confesado sus pecados y se han arrepentido. Hay perdón divino, hay perdón del mejor que hay, del que te da vida eterna, para aquellos que escucharon esto por primera vez, para cada uno de nosotros, porque yo lo escuché y yo recibí perdón del Señor. No sé usted conoce al Señor, ¿ha recibido perdón de Él? A ver, levante su mano con ganas, con ganas. El Señor murió en una cruz desnudo por usted y no le importó para que usted tuviera salvación. Así que no podemos levantar nuestras manos con ganas. ¿Qué es el perdón? Vieran que antes de hacer este mensaje me tomé la libertad de hacer una pequeña teología sistemática personal, buscar qué era la mejor definición de perdón que podía encontrar. Y el perdón, la mejor que encontré es de un autor anónimo, alguien que no se sabe quién es. Y él dijo, el perdón es una promesa de nunca vengarse. ¿Sabe qué es eso? Es que no me aferro a mi enojo, no me aferro a la amargura que está en mi corazón, no me aferro al odio, nunca lo mencionaré, nunca se lo mencionaré a alguien más, nunca lo consideraré. Eso es perdón. Y quiero que medite antes de comenzar en este mensaje, medite por un segundo en esto. Dios te perdonó. Dios te perdonó. ¿Ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado eso? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? No importa si uno es cristiano, lo ha escuchado. Ahora medítelo de esta manera. El Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que trajo luz a los hombres, el que trajo vida a los hombres, el que ha estado siempre y va a estar siempre, hizo una promesa con usted y conmigo, con un pecador cualquiera. ¿Sabes cuál fue la promesa? Nunca me vengaré. Porque Dios no se aferró a su ira santa. Al contrario, te cubrió y me cubrió con un manto de amor incondicional,
Y dice la palabra que tomó nuestro pecado y lo arrojó al fondo del mar y nunca más se acordará de él. ¿Se da cuenta de lo glorioso que es eso? Dios decidió nunca vengarse de usted ni de mí. ¿Sabe? Yo le puedo explicar por qué nuestra fe en Cristo es tan lógica y cómo vivimos en un mundo que fue creado por Dios y no salió de la nada, como dicen muchos. Le puedo explicar por qué la Biblia no es un libro cualquiera, sino es la palabra del Dios mismo, el mismo Dios que vive. Le puedo explicar cómo los relatos bíblicos son comprobados, son los relatos comprobados históricamente, más probados de toda la historia. Pero ¿sabe qué no le puedo explicar? ¿Por qué Dios nos ama tanto y por qué nos perdonó? Yo no lo entiendo. ¿Cómo Dios puede tener tanto amor, conociendo lo más profundo de nuestras mentes y de nuestro corazón, sabiendo lo malos que somos? Porque le tengo noticias, el peor pecador es usted y soy yo. Para mí soy yo, porque conozco lo más profundo de mi mente. Para usted debe ser usted, porque usted conoce sus pensamientos más sucios, más oscuros que están en su mente. Y aún así Dios, conociéndolos, te perdonó. Y Dios siempre ha sido un Dios perdonador, siempre, a través de toda la historia, porque Dios es un Dios inmutable, Él no cambia, su naturaleza no cambia. Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo 34, 6 al 7, y dice: y pasando Jehová por delante de él, está hablando de Moisés. Recuerdan que Moisés quiso ver a Dios, así que Dios le permitió ver una parte de su espalda, y es todo un tema ahí que se tiene que explicar mejor, no es el tema de hoy. Pero dice que pasando Jehová delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que se guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el corazón del Señor. Así es. Él aguanta, espera su ira, deja que su ira se aguanta por amor a nosotros. Vaya conmigo al Salmo 85, 2 y 3. Aquí revela el corazón del Señor, de Dios, como es un corazón perdonador. Dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Dios prefirió ser misericordioso y amoroso que accionar su ira contra nosotros. Isaías 43, 25. Yo soy el que borra tus rebeliones con amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Y así usted va a encontrar un montón de versículos en el Antiguo Testamento que habla de cómo Dios siempre fue un Dios perdonador. Siempre lo ha sido. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que esa virtud de Dios perdonador, ese Dios, esa característica del Dios que perdona cualquier cosa, se hace visible en un hombre, en Jesucristo. Vemos como el Señor, como Jesús es el reflejo de ese Dios que perdona. Y caminó con nosotros, y estuvo con nosotros, y estuvo con los hombres. Y los hombres vieron que Dios es un Dios bueno y no es un Dios malo. Y vieron que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y a Jesús le preguntaba, llegó el leproso a los pies de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quieres? Si tú deseas, puedes sanarme. Y Jesús dijo: ¿qué? Quiero. Porque así es el Señor. Quiere lo mejor para nosotros. Yo no sé qué tipo de Dios le han enseñado a usted. Se le enseñaron de un Dios fatalista. Un Dios que cuando te equivocas, ya caíste. Un Dios que si te vas y te equivocas y de pronto te atropella un carro, y Dios llega y dice: pues, lo siento mucho, perdón, te vas para el infierno. No. Es un Dios que su misericordia es larga, se extiende para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Y Jesús es el agente de perdón más importante de todos los tiempos. El Dios perdonador, santo y justo,
Porque Dios es perdonador, pero también es un Dios santo y justo. Y Él sabía que alguien tenía que pagar por el pecado del mundo. Así que mandó al que más amaba, a su hijo, el que más amaba, para que fuera aquel que pagara por los pecados de nosotros. Porque los pecados, ¿verdad? Fueron, para que los pecados fueran justificados. Ocupaba a alguien que ha sido justificado. ¿Y quién había sido justificado? Nuestro Señor. Así que el perdón es Jesús clavado en la cruz, pagando por nuestros pecados. Así se ve el perdón a los ojos de Dios. ¿Están conmigo? Hermanos, eso es tan importante porque eso diferencia el cristianismo con cualquier tipo de religión y credo en el mundo. Cualquiera. Toda religión o credo se trata de lo que yo puedo hacer para no hacer enojar a los dioses o puedo dejar de hacer. A Dios, a los dioses, a lo que sea. Al universo. Porque así voy a ganar mejor karma. Y la Biblia nos enseña un camino muy diferente. Pablo le llama a estos rudimentos del mundo. Y la Biblia nos enseña que Dios mismo se hizo hombre por nosotros. Eso no lo va a encontrar en ninguna religión del mundo. Eso diferencia el cristianismo real con cualquier tipo de credo. ¿No es hermoso el perdón del Señor? ¿Verdad? Ahora bien, el Señor exige lo mismo de nosotros, hermanos. Exige exactamente lo mismo. En otras palabras, si el perdón de Dios es misericordioso, tardo para la ira, el Señor nos pide que el de nosotros sea exactamente igual. Igual. Tardo para la ira, misericordioso, que sepa esperar. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Y Lucas 6:37 dice algo similar, Mateo 18:21, Marcos 11:25. Y el resto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento dice, por ejemplo, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí hay dos posiciones, hermanos. Hay aquellos que dicen que el que no perdona no va a entrar al cielo. Y si usted lee, es como el significado más entendible de primera mano. Pero, hay un pero muy grande. Si fuera así, nuestra salvación no sería por gracia, tendría por abrir una obra de por medio, ¿verdad? Entonces hay otro grupo que por otro lado dice que esto se refiere a que el que no perdona va a perder la paz aquí en la tierra y va a privarse de todas las bendiciones que Dios nos tiene en el tiempo que estemos en la tierra. Cualquiera que sea la posición, hermanos, cualquiera que sea la posición, a un cristiano real no le debe importar. Porque el cristiano no perdona porque tengo miedo de irme al infierno. O no perdona porque, quiero las bendiciones de Dios y no quiero el castigo y la reprensión. No, un cristiano perdona porque quiere ser más como Cristo. Un cristiano perdona porque quiere ser obediente a Dios. Porque pone por encima a Dios y su palabra que sus propios sentimientos y rencores y amarguras de su corazón. El cristiano real muere a sus deseos por agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios hizo lo mismo por nosotros. Otra diferencia con cualquier religión del mundo. En ningún credo Dios llegó y murió por los hombres, ninguno de los dioses. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos pide que hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Quiero grábese esto en su cabeza. El perdón es el acto más parecido que usted puede hacer a Jesús y a Dios. ¿Usted quiere parecerse a Dios
quiere que la gente pueda ver a Dios en sus acciones, perdone. Porque no hay nada más parecido que usted pueda hacer para parecernos a Dios y a Jesús. ¿Están conmigo? Sí. Quiero ir terminando con 2 lecciones que yo aprendí con este tema. Y digo, voy terminando yo como por la mitad de la prédica, pero no importa. 2 lecciones que aprendí. La primera, una perspectiva diferente acerca del perdón. Y es la perspectiva del hombre deudor. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado mucho perdón. Si usted es cristiano, ha escuchado N cantidad de prédicas del perdón. Pero aquí hay una perspectiva un poquito diferente. Hay una carta en la Biblia que está entre Tito y, ya te digo, la carta de los Hebreos. Es una cartita pequeñita, un libro pequeñito en la Biblia. Usted lo tiene ahí. Es el libro de Filemón. Un libro de un solo capítulo, de 25 versículos, o por ahí anda. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué está la carta de Filemón en la Biblia? Es una carta muy personal que Pablo escribe a este hombre Filemón. Pero el mensaje implícito de la carta es sumamente poderoso. Los voy a poner en contexto. Pablo escribe a Filemón. Filemón era un hombre al cual Pablo le había predicado, le había presentado el evangelio y él conoció del Señor. Era un hombre adinerado, un hombre piadoso, era un cristiano real. Pablo lo sabía, lo conoció, era amigo de Pablo personal. En la carta usted va a ver que al inicio habla de su esposa, de Apia y de su hijo. Este hombre iba a la iglesia de Colosas, o la iglesia de los colosenses, ¿verdad? De hecho, que la iglesia de los colosenses se hacía en la casa de Filemón. Así que usted de esas personas que piensa que las iglesias en la Biblia eran grandísimas, como las que ven en redes sociales. Mi hermano está viendo demasiadas redes sociales. La iglesia de Colosas era una iglesia pequeña que se reunía en una casa. Pero para Dios eso no es importante, el tamaño. Tenía un esclavo, Filemón, que se llamaba Onésimo. Y también aquí le quiero cambiar un poquitito la perspectiva. El concepto esclavo en la Biblia es muy diferente al concepto que tal vez uno tiene más moderno de la esclavitud. El esclavo, en términos bíblicos, era un sirviente que en muchos casos llegaba a ser adoptado por el dueño de la casa. Los césares tenían esclavos que adoptaban. Muchos hombres adoptados llegaron a ser césares. O sea, realmente el concepto de esclavo es muy diferente. Es un sirviente nada más. Pero este hombre Onésimo huyó, se fue de fugitivo de la casa de Filemón y probablemente se robó varias cosas de la casa de Filemón y huye con esas cosas. Y por casualidades de la vida, o porque el Señor lo quiso así, creo que más que el Señor lo quiso así que casualidades, Onésimo llega a Roma y en Roma estaba Pablo encarcelado. Y usted sabe que en la Biblia Pablo fue encarcelado muchas veces, pero esta vez fue una vez un poco diferente. Pablo estaba encarcelado en una casa. Y Pablo seguía con su ministerio. Pablo predicaba y demás. Y Onésimo llega a la casa donde Pablo estaba. Y Onésimo recibe al Señor en su corazón. Y Onésimo se vuelve un gran hombre del Señor. Y se vuelve un amigo de Pablo. Y en eso Pablo se entera que Onésimo había sido esclavo, un siervo de este hombre de Filemón. Así que lo manda de vuelta a la casa de Filemón con una cartita en la mano. Y esta es la carta a Filemón, la que estamos estudiando. Y en esta carta Pablo intercede por Onésimo ante Filemón y le pide que lo perdone. Y es el llamado a este hombre, Filemón, a perdonar a alguien que pecó contra él. El tema central, y un dato curioso, es el tema central de esta carta es el perdón. Pero usted no encuentra la palabra perdón en ningún lado. Y Pablo no apela a los principios bíblicos, no le dice, Filemón, tienes que perdonar. Tampoco apela a la ley, tampoco apela al conocimiento de Filemón, porque Pablo sabía que Filemón era un hombre piadoso, era un hombre de Dios, él sabía que era un cristiano real. Pablo apela, ¿sabes a qué? Al amor que estaba en Filemón, porque sabía que Filemón conoce a Dios y por el conocimiento de Cristo era un hombre que iba a amar a Onésimo. Quiero leerles nada más 2 versículos, terminando la carta. Dice el versículo 18. Dice, si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Pablo le dice a Filemón, ¿sabes qué? Si Onésimo te debe algo, si Onésimo el tiempo que te robó o te robó cosas de tu casa y te debe algo, ¿sabes qué?
cóbramelo a mí. Pablo le da un pagaré a Onésimo. Pero no se queda ahí. Lea el versículo 19. En algunas Biblias usted lo va a ver que está escrito como en mayúscula. Y dice, yo Pablo escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. En los tiempos bíblicos, por lo general Pablo ya era un hombre de cierta edad. Él llegaba y tenía como un tipo de secretario y le decía, ay, escríbame esta carta, y iba escribiendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, es la versión de Pedro, de lo que Pedro vio de Jesús. Pero ¿por qué dice Marcos? Porque Marcos lo escribió. Entonces, un celular ahí, todos callados, ¿verdad? Y la cosa es que aquí Pablo le quita la pluma al secretario y comienza a escribir él. Y dice, yo Pablo, con mi propia mano, versículo 19, con mi propia mano, yo te lo pagaré. Pablo le quita la pluma y comienza a escribir. Y de hecho que Pablo termina él escribiendo el resto de la carta. Y firma con su nombre este pagaré que le hace. Pero después le dice algo muy interesante. Y es aquí donde les quería llegar con esta perspectiva. Quiero que me ponga atención a esta perspectiva del deudor. Dice, escuche, le dice, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma, dicen unas versiones. Otra versión dice, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pablo le dice a Filemón, ¿sabes qué, Filemón? No olvides que tú también tienes una deuda conmigo. Y la deuda que tienes conmigo no es de dinero como la que tiene Onésimo. No, la deuda que tienes conmigo es una deuda espiritual. Pablo le había predicado de Cristo a Filemón y Filemón había conocido del Señor, tenía la vida eterna, su vida había sido cambiada. Y Pablo no se aprovecha de su posición, hermanos, para decirle, su posición como líder, para decir, me debes algo, págame. No, no dice eso. Sino que le dice, ¿sabes qué? Onésimo tiene una deuda con vos, tú también tienes una conmigo. Cárgame esa deuda de Onésimo a mi propia cuenta. Pablo nos recuerda que cada vez que alguien nos hace algo malo, usted también tiene deudas ahí jalando. También. Todos tenemos deudores en nuestra vida, personas que les debemos, personas que sacaron su tiempo, su dinero, su esfuerzo para enseñarnos de Cristo, pero también tenemos personas que no son cristianas, que han sembrado en nuestras vidas y no tenemos cómo pagarles y nunca les podremos pagar en esta vida. Les quiero poner un ejemplo mío. Yo no puedo pagarle a mis padres todo lo que pagaron por mí, haberme criado, haberme educado. ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo educarlos de vuelta. Lo intento ahí, pero no puedo. No podré pagarle a mi mamá las horas que dedicó orando por mí. No puedo pagarle. ¿Cómo le voy a pagar? No puedo pagarle a mi papá el esfuerzo de darnos tanto, 5 hijos, y mi papá no tenía apoyo de nadie y se esforzó y se mató por sacarnos adelante. ¿Cómo se lo voy a pagar? No puedo. No puedo pagarle a mi esposa el cariño, el amor que me tiene, su amistad. ¿Cómo se lo voy a pagar? A mis hijos, aunque son 2 bebés, no puedo pagarles el cariño, sus actos de cariño conmigo. No puedo pagarles las sonrisas que me dan todas las mañanas, la alegría que me dan. ¿Cómo se los voy a pagar? ¿Están conmigo? A mis compañeros ministeriales en mi caminar en Cristo, ¿cómo les voy a pagar los consejos, el amor desinteresado que han tenido? ¿Con qué? A mi pastor Edison, su paciencia, su discipulado, su ejemplo, ¿cómo se lo va a pagar? ¿Comprende el punto de Pablo? Hermanos, ¿lo comprendemos? Somos deudores también y no podremos pagar nunca nuestras deudas, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Podemos liberar a otros que nos deben, y ese es el perdón. Y así opera el perdón. Una vez un joven que se crió aquí en la iglesia, Chema, pues, ¿dónde estás? ¿Se está ya preparando ahí? Un joven que se crió aquí en la iglesia, literalmente, aquí se criaron, esta iglesia tiene ya casi 20 años, bueno, nosotros decimos que 12, la iglesia, pero realmente hace mucho tiempo el ministerio estaba igual, pero como el olivo, como... Y hay jóvenes que se criaron aquí en la iglesia, que llegaron a la iglesia con su vida destrozada, y uno de estos jóvenes se me acercó una vez, y ya él no era el mismo, ya le había tenido su trabajo, lo habían ascendido, estaba creciendo, y llegó y me preguntó,
sobre el diezmo, ¿verdad? Y me dijo que si el diezmo aplicaba hoy en día. Y vamos a ver, ustedes nos conocen como iglesias, ustedes son una iglesia que le pide a nadie nada. Y lo que hay que entender cuando se hacen una pregunta es que hay que ser como Jesús, hay que entender el trasfondo de la pregunta. Y yo llegué y le dije, el Espíritu Santo me inspiró, porque por mí no le hubiera dicho nada, pero el Espíritu Santo me inspiró y yo le dije, ¿te acuerdas cuando no tenías comida en tu casa? La iglesia te dio. ¿Y te acuerdas cuando no tenías cómo estudiar? La iglesia te ayudó. ¿Y te acuerdas cuántas veces la gente no te vino y te dejó en tu casa? Incontable cantidad de veces, cientos de veces o miles de veces inclusive. ¿Y te acuerdas que la iglesia te ayudó a conseguir tu primer trabajo? Pues después de todo eso, no te queremos pedir nada, nada. Pero tienes que entender que tienes que sembrar en otros, que pagar la deuda de otros. Y el diezmo no alcanza para eso. ¿Me entiende el punto? ¿Me entiende la naturaleza del mensaje? ¿Sí? Y el punto número 2 que le quería contar hoy, para cambiar la perspectiva del perdón en su vida, es cómo debe ser nuestro perdón. ¿Sabe qué? No se vale decir yo perdono, pero no olvido, porque ya vimos que Dios olvida. No se vale decir yo perdono, te perdono, pero nunca será igual, porque para Dios sí es igual. No se vale decir yo te perdono, pero no quiero saber nada de vos, porque Dios quiere saber de aquellos que perdonan, que perdonó. No se vale perdonar de ninguna manera diferente a como Dios perdona. ¿Y cómo perdona Dios, mis hermanos? ¿Cómo perdona? Es tardo para la ira y grande es misericordia, lo vimos ahorita, ¿verdad? Y espera y espera y espera y extiende lo más posible su misericordia para alcanzar al último. ¿Así perdona al Señor? Tardo para la ira y grande es misericordia. Les contaba en la mañana una historia, porque a veces como pastores uno ve gente que llega a la iglesia y tiene mucho potencial, tiene muchos dones, tiene talentos, pero hay algo que está acá, no sabe perdonar y no sabe dejar, y sabe que es resentido y resentida, y anda ahí cargando mucho, su carga sigue siendo muy pesada, no se la ha entregado al Señor. Les contaba una historia, que esta iglesia cuando comenzamos teníamos, hoy en día usted ve muchos servidores corriendo con sus camisas de servicio y demás, pero al inicio teníamos un servidor, un señor mayor que se había quedado viudo, y este señor era un hombre de Dios. Este señor servía y abría las puertas de la iglesia y andaba ahí en la iglesia y limpiaba y hacía de todo, pero tenía un problema, había mucha amargura aquí en su corazón, mucha amargura hacia muchas personas. Y ese señor, el Señor le había hablado muchas cosas, pero un día falleció. Un día se fue con el Señor, un día que nadie lo esperaba. Me acuerdo que como iglesia le ayudábamos, todos le íbamos a dejar comida a la casa y demás, y a mí fue el que me llamaron porque yo era el contacto que tenía. Y tuvimos, no sé si andaba con Alonso, con Pablo, con alguno de ellos, tuvimos que meternos ahí, casi que meternos a robar a la casa de él para ver qué había pasado con él, porque no aparecía y no contestaba llamadas y nada. Y había fallecido en su casa solo. Ya mire, ella se acordará, ¿verdad? Y un día me senté yo con doña Elvia una tarde en la iglesia de antes, y ahí hablamos de eso. Doña Elvia me preguntaba, Danielito, ¿qué pensás vos de esto? Porque a él Dios le dio muchas promesas en su vida, pero de pronto se fue. Y doña Elvia y yo hablando con nuestras mentes finitas, intentando descifrar a Dios, lo cual es imposible, llegamos a la conclusión de que Dios se lo llevó, porque su corazón estaba muy lleno de amargura y muy lleno de cosas, y Dios prefirió llevárselo que dejarlo ahí. Y vaya conmigo a Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Con eso terminamos. Yo le cambiaría el nombre por hoy a la parábola del padre perdonador. Jesús narra de este hijo, el cual es un hombre egoísta, centrado en sí mismo, inmaduro, terco, lleno de pecado. Este hombre quería tener las riquezas de su padre antes de tiempo, así que le pidió a su padre que le diera su herencia por adelantado. Era un necio total. Y el padre por alguna razón le dice, está bien, le da sus herencias, le da sus cosas. Y ese hombre se va, desperdicia todo lo que tiene, pierde todo,
lo deja en pecado, en su egoísmo, y rápidamente se queda sin nada. Sus supuestos amigos que estaban con él en ese momento lo dejaron porque no eran amigos. Y ese hombre termina comiendo el mismo balde donde comían los cerdos. Y él concluye algo en su cabeza y él dice: hasta los siervos de mi padre tienen rica comida y duermen bajo un techo, y yo aquí. Y él dice: voy a volver a mi casa, pero no espero el título, no espero volver a ser hijo. Voy a rogarle a mi padre que me haga un esclavo más, un siervo más. Así que este hombre vuelve a la casa. Y cuando él llega y vea cómo es el pecado, no importa si no hay música, no se preocupe. Vea cómo es el perdón. Él va llegando y su padre lo ve de lejos y corre a él. No esperó que llegara a la casa, no esperó a que le pidiera perdón. No pudo decir ni A de su boca y ya su padre lo inundó de abrazos y de besos. No pudo decir A de su boca y ya su padre le puso una ropa nueva. No pudo decir ni A y ya su padre había mandado a matar los mejores animales para hacer una fiesta, porque su padre, su hijo amado, había vuelto a casa. Esa es la naturaleza abundante del perdón de Dios. ¿No es hermosa? ¿No es lo más grande y lo más hermoso que hay? Es como Esteban siendo apedrado hasta la muerte, y en su último aliento le dice a Dios: Dios, perdónalos. Es Jesús clavado en la cruz diciendo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Mientras ellos jugaban suertes para quedarse con la ropa del Señor. Para el mundo una debilidad, para Cristo una virtud. Hermanos, ¿quiénes somos para decir que no perdonamos? ¿Quiénes creemos que somos? ¿Sabe qué? Cuando alguien lo perdona a usted, primero peca cuando alguien le hace algo malo a usted, primero peca contra Dios. Y Dios lo perdona, pero nosotros no podemos perdonarlo. ¿Acaso somos mejores que Dios? ¿O quién es tu Dios? ¿Eres tú mismo o es el Señor? Quiero que cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Y vamos a orar al Señor. Primero le quiero pedir a aquellos que han sido perdonados que puedan levantarse de su silla y agradecerle a Dios por tanto. Dile: Señor, gracias porque prometiste nunca vengarse de mí. Y aquellos que no conocían esto del Señor, esta característica del Señor, aquellos que no conocen al Señor, quiero que sepas que este es el Evangelio, esta es la verdad, la única verdad absoluta que hay. Es que Jesucristo murió por ti. Y si hoy entregas tu vida, tendrás salvación y vida eterna, como todo este montón de pecadores que nos puedes ver acá. Hermanos, aquellos que son cristianos reales, tenemos que aprender a ser como el Señor. Perdonar rápido, correr para restaurar a mi hermano, porque así el Señor corrió por ti, corrió por mí. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el perdón que nos has traído, que nos has dado, Señor. Padre, gracias por hacernos libres de nuestras deudas, Señor. Te pido que cada uno podamos ser hombres y mujeres, Señor, que perdonan rápido. Padre, que quieren hacer libre a los demás de sus deudas. Padre, que seamos una iglesia conocida no por la mejor alabanza ni por la mejor predicación, sino por personas que quieren agradarte y ser como tú eres, Padre. Si tienes que salir de tu campo, ir a agarrar a alguien y pedirle perdón o perdonarlo, hágalo, porque si el Señor lo hace con nosotros.